Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización de la bella Shinobu Kocho del anime que está ahorita en boga, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Está genial la serie, yo creo que muchos ya la vieron, a mí me encantó, amigas, me gustó muchísimo, muchísimo. Ya tenemos a todos los personajes principales, hicimos hace mucho tiempo, hace como un año que hicimos a Nezuko, seguimos con Tanjiro, Zenitsu Inosuke. Ya tenemos a todos los personajes principales. Vamos a comenzar ahora a realizar a los pilares y empezamos con esta hermosísima creación. Está preciosa, amigas. Ya la presenté en las redes sociales y la verdad tuvo una gran aceptación. Miren, me pasó con Nezuko. Estuve en ese tiempo, hace un año, pues yo no tenía tanta experiencia en cuanto a redes sociales. Yo la hice, la publiqué, ha tenido un éxito bárbaro hasta el día de hoy y ya después vi que surgieron más parecidas a la mía. Está bien, no pasa nada. Por ejemplo, Tanjiro, ese fue un cuerpo base distinto porque la ropa de Tanjiro es diferente, entonces ese fue un cuerpo base diferente. ¿Qué pasó con Tanjiro? Cuando hice los aretitos de Tanjiro no encontraba la forma de hacerlos. Los venden hechos, pero pues le quedan muy grandes porque los que venden ya hechos están muy bonitos, pero son para personas adultas. Entonces, pues yo le hice, se me hizo la manera más sencilla de hacerlo con fieltro y con plumón indeleble. Entonces, este es un sello de mi canal. Si ven por ahí otro Tanjiro con aretes, con fieltro, ya saben que lo vieron primero en Betty Mágica Crochet. Entonces, en esta ocasión sí me di a la tarea, una vez que terminé mi patrón, de ver en otras redes, en otros canales. Sí hay Shinobus hechas, pero ninguna se parece a la mía. Busqué en Etsy, ninguna se parece a la mía, amigas. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? El día de ayer una suscriptora me dijo, oye, ¿y si son tus creaciones para poder etiquetarte? Claro que sí son. Primero lo vieron en Betty Mágica y después lo van a ver en otros lados. ¿Cuál es el sello especial? Así como el sello especial de Tanjiro, que son sus aretitos, yo no dudo que a alguien se le ocurra y hagan unos aretitos preciosos, pero el sello de Betty Mágica son los aretitos con fieltro. El sello especial que tiene Shinobu es la katana. Muy bien, yo no he visto katanas, por lo menos no como esta. Entonces, cuando vean por ahí otro patrón, se va a aparecer y con una katana similar, recuerden, lo vieron primero en Betty Mágica Crochet. Así es que por favor ayúdenme etiquetándome, ayúdenme compartiendo, dando like, suscribiéndose, activando la campanita, compartiendo, haciendo comentarios. Ayúdenme con todo eso, amigas. En el canal es gratis. Un patrón como este no es fácil de realizar, es por eso que me tardé un poquito en presentárselos. Hace mucho que quería yo hacerla, pero pues aquí la tenemos. Así es que apóyenme, por favor, amigas. Etiquétenme. Y recuerden, lo vieron primero en Betty Mágica Crochet. Muy bien, amigas. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla, pero antes quiero invitarlos a que vayan a formar parte de mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Aquí en la imagen van a estar viendo las diferentes redes sociales en las que ustedes pueden formar parte. Allí vamos a estar en un contacto más directo. Podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a medir a Shinobu y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Miren, amigas, Shinobu, si la miden de su cabecita a sus piecitos, mide 25 centímetros. Ya si la miden desde esta parte de la mariposa que sale arriba de su cabecita, pues ya va a medir 1 centímetro más. Pero mide 25 centímetros con los materiales recomendados. Muy bien, les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para realizar la katana.
pero les voy a poner un video aparte para la realización de la katana. Es que ya les he comentado, me cuesta mucho trabajo subir videos muy largos. Mi equipo no tiene tanta capacidad, entonces pues no pude. Además de que pues está bien, amigas, porque pueden ustedes utilizar como base esta katana para hacer las katanas de los demás personajes que tenemos en el canal, o incluso si ustedes han hecho sus personajes de otras diseñadoras, pueden nada más adaptarlo al tamaño. Ahorita les voy a decir los materiales y más adelante hoy mismo van a poder ustedes ver en el canal el paso a paso de cómo hacer esta katana. Muy bien. Está padrísimo, amigas. La verdad es que es algo que desde que hice, las que me siguen, desde que hice Tanjiro lo quería hacer, pero no había podido desbloquear el hecho de cómo hacer la katana. Pero miren, aquí ya la tenemos. Muy bien, amigas, miren. Aquí vamos a dejar a Shinobu Kocho para que nos vea y qué son los materiales que vamos a necesitar. Miren, vamos a requerir hebra de color carne. Todo lo elaboré con material de la marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, como pueden ver aquí. Yo trabajé con crochet de 2.5. Entonces utilicé este que es color carne. Con este realicé la carita, las orejitas y las manitas. Muy bien. Vamos a necesitar también material en color negro. Miren, este es color negro. Con este hicimos el cabellito, las cejas, las pestañitas y este detalle que lleva en la orilla el haori, vean. Muy bien, con ese hice también, amigas, estos detalles que ven aquí. Estos detalles que son los que lleva en el haori y en la mariposita, vean. Ahí hice con hebra de la marca Sinfonía. Sinfonía consta de 6 hebras. Yo separé de esas 6 hebras una hebra y con esa fui bordando estos detalles que tiene en la ropa y en la mariposa. Muy bien, vamos a requerir también el color blanco. Permítame un segundito, amigas, Vamos a requerir también el color blanco. Aquí lo tenemos, vean. Muy bien, amigas, vamos a requerir este color para realizar este detalle que tiene en la carita. Vamos a hacer con la mariposa, la mayor parte de la mariposa y también el haori y algunos detalles de la ropita como su cinturón, este detalle de aquí, un pequeño bordado y la base de sus guarachitos. Amigas, ¿cómo se dice? No creo que se diga guarachitos. Díganme, ¿no? Yo he aprendido cómo se dice, ustedes me han enseñado. Yo no sabía que esa como especie de cinturón que usa Nezuko se llama obi. Ustedes me enseñaron, así es que bueno, para eso vamos a ocupar en color blanco. Muy bien, vamos a requerir también, amigas, el color rosa. Ya vieron, para este detalle que lleva en el haori. Para eso el color rosa es así, vamos a ver, rosa tierno, vean. Este es el que ocupé, el rosa tierno. Y vamos a ocupar este que es color verde, amigas. No me acuerdo. Búsquenlo. Búsquenlo, por favor. Se los pido. Busquen este tono. En internet hay un catálogo. Porque se me perdió la etiqueta, amigas. Por favor, es aqua. Si no mal recuerdo, es aqua, Pero búsquenlo, por favor. Me disculpo porque no tengo la etiqueta a la mano. Pero me parece que es aqua. Lo vamos a utilizar también para este detalle que lleva en el haori. ¿Qué más vamos a necesitar? El color azul marino. Miren, no es que se ocupe mucho, pero yo ya lo tenía, ya había hecho otras cosas con este color. Con vamos a hacer el uniforme y parte de esta parte de sus piecitos, vean aquí, y el uniforme. Muy bien, vamos a necesitar también, amigas, bueno, en cuanto al cuerpo, el color morado, amigas.
Así es, también es marca Sinfonía y es color morado. No, también vamos a ocupar muy poquito, ¿eh? También les digo, yo tenía un sobrantito y con ese sobrantito hice los detalles tanto de el pelito como de la mariposita. Miren qué bonita le quedó la mariposa. La verdad estoy bien contenta, miren, con este detallito. Aquí, vean. Son detalles propios del canal, los van a ver después en otros lados. Muy bien, amigas. Vamos a hacer para eso vamos a ocupar el color morado. Vamos a requerir también, amigas, un pequeñito hebrita en color dorado o un color que se le parezca. Con ese vamos a hacer los botoncitos. Es muy poquito, solo vamos a hacer 3 nuditos, vean. Un color dorado o cualquier otro color que se le parezca. Muy bien, pues me parece que esos son todos los materiales que vamos a requerir para el cuerpo de la muñequita. Vamos a requerir, amigas, un poquitito de fieltro en color blanco. Miren, aquí yo tengo, porque yo siempre tengo a la mano por cualquier cosa que llego a necesitar. Siempre tengo, pero vamos a ocupar solo un poquito para estos detalles que ustedes ven, amigas, en el Haori, estos detallitos. Es fieltro color blanco. Ustedes quizás lo quieran bordar. Siento que no se va a ver igual, pero con el ingenio que ustedes tienen, no dudo que les quede también muy bonito. ¿Qué más, amigas? Pues creo que ya es todo. Espero que no se me esté olvidando nada en cuanto a hilazas, amigas, me parece que es todo. Vamos a ver ahora los materiales que vamos a necesitar para hacer la katana. Les voy a poner el video donde les digo cómo hacerla, pero los materiales están aquí. Muy bien, miren, vamos a utilizar un palito de brocheta o cualquier otro que ustedes quieran, pero amigas, vamos a ver algunos materiales que vamos a requerir. Shinobu es articulada, así es que si ustedes no la quieren articular, está bien. Esto es a libertad de cada una de ustedes. Lo único que pueden hacer si no la van a articular es colocar en el cuellito un palito de madera. Por ejemplo, no sé, un palito de brocheta, pero que sea, no sé, unos 3 palitos que los peguen con cinta para que no quede tan delgado. El cuello de Shinobu es delgado. Porque, ¿qué creen que yo he articulado el cuellito? He puesto como soporte, porque esa no sería una articulación. He puesto como soporte en el cuello, perdón, he puesto como soporte en el cuello una barrita de silicón y no me gusta porque queda como flojito. A mí no me gusta. Prefiero que si no le van a poner articulación, le coloquen un palito de madera, un palito de plástico, lo forran para que no se rompa tan fácilmente y con eso articulan. Preferentemente un palito de madera que quepa bien en el cuellito de Shinobu. Yo prefiero articular. Entonces, si ustedes decidieron articularla, van a necesitar alambre. Miren, material para manualidades. Yo lo compré aquí en México en una tienda muy famosa que se llama Fantasías Miguel, pero también lo pueden conseguir fácilmente en una tlapalería e incluso en una papelería. Muy bien. Es de un calibre del número 18. Va a ser perfecto y va a soportar sin ningún problema el cuerpo de Shinobu. Bien, una vez que, más bien, van a necesitar unas pinzas. Perdón por mis pinzas, ya se están oxidando. Para manipular el alambre, para dar algunos dobleces que vamos a realizarle en las puntas y para cortar. Miren, aquí tiene como unas tijeritas y con estas vamos a cortar el alambre. Y vamos a requerir un poquitito de cinta. Esta es cinta gruesa, pueden usar no sé, cinta canela, cinta de aislar para forrar el alambre, y esto es para seguridad de cualquier persona que manipule a la bella Shinobu. Y vamos a ocupar lo que siempre ocupamos, crochet. En este caso es un crochet de 2.5. Vamos a necesitar una agujita lanera, amigas. Aquí está, vean. Nuestra agujita lanera. Van a necesitar una aguja común y corriente para coser ropita. Permítame un segundito, amigas. Miren, una agujita común y corriente para coser. Van a necesitar tijeras, marcador de puntos y ojitos de seguridad del número 12.
Muy bien, con sus respectivos seguros. Esto sí, si ustedes quieren los ojos más chicos, pueden ponerle hasta del 10. A mí me gustan los ojitos grandes. Shinobu tiene los ojitos grandes. La verdad intenté bordar, no soy buena en ello. Intenté pintárselos para que quedaran moraditos, no me gustó cómo quedó, entonces le acabé poniendo los ojos. Repito, Shinobu tiene ojos grandes. Las sugerencias que sean del número 12, ya más grandes creo que se verían muy exagerados, más pequeños, pues si ustedes gustan pueden ponérselos, no se va a ver mal, pero yo creo que los ojos del 12 serían los idóneos para este proyecto, amigas. Muy bien, vamos a necesitar un poco de silicón, frío o caliente. Esto sí ya es a elección de ustedes, como estén acostumbradas a trabajar. Vamos a requerir un poquitito de relleno sintético. Y bueno, me parece que eso es todo, amigas. Me parece que eso es todo. Si algo se me está olvidando en el transcurso de los tutoriales, pues ahí se va a ver. Pero creo que no me falta nada. Me faltan los materiales que vamos a necesitar para realizar la katana. Miren, para realizar la katana, amigas, ay, se me mueve, miren qué bonita quedó, amigas. Quedó fabulosa, fabulosa, vean. Les decía yo que me había costado mucho trabajo, por más que pensaba, no encontraba cómo realizarla, pero aquí ya la tenemos. Van a utilizar un palito de brocheta. Muy bien. En el tutorial les voy a decir cómo hacerlo. Van a ir cortando el palito de brocheta de una medida de 11 centímetros. Para eso van a requerir una cinta métrica, miren. Para eso van a requerir su cinta métrica, amigas. Muy bien. Y como les digo, van a ustedes a medir 11 centímetros. Una vez que tengan esos 11 centímetros, yo la corté, el palito de madera, con un cuchillo de cocina. Entonces de 11 centímetros van a colocar una marca de 3 centímetros y en el video que les voy a subir en un ratito van a ver cómo la vamos a hacer. Entonces requerirán un palito de brocheta de 11 centímetros. Van a requerir también hebra de color gris. Miren. Esta es también de la marca Sinfonía, amigas. Vamos a ver aquí todo este enredijo que tengo. Es de color azul, gris claro. Muy bien. Con este color gris vamos a forrar esta parte de la katana. Si van a ustedes a hacer la katana, por ejemplo, la de Tanjiro es negra. Entonces, para Nezuko, para Shinobu la vamos a requerir en color gris. Este gris claro da una especie de como de plateadito muy bonito. Miren, vean cómo brilla y se ve muy bonita. Entonces vamos a ocupar el color gris claro. Vamos a ocupar también el color naranja. Con este vamos a realizar esta como especie de florecita que tiene en el mango y esta parte naranja de acá, vean. Aquí vamos a ocupar este color naranja, vamos a ocupar el color verde para el bordadito que están viendo ustedes aquí y vamos a ocupar el color azul, que va a ser lo que nos va a dar este detalle que tiene aquí, amigas. Vamos a necesitar también para realizar la katana otra vez un poco de silicón, ya sea frío o caliente. Y aquí es donde vamos a ocupar nuestra agujita de coser, porque vamos a realizar con esta agujita este bordadito de aquí adentro. Muy bien, amigas, pues creo que es todo. Vayan preparándose que vamos a empezar antes de lo que se imaginan con la realización de la bella Shinobu. Recuerden, lo vieron primero en Betty Mágica Crochet. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.